Antes de comenzar, quisiera agradecer y saludar tanto a los agentes VIP del canal como a los suscriptores en mi cuenta de Twitch. Muchísimas gracias por su apoyo a este proyecto y por permitirme seguir compartiéndoles más de mi contenido. En verdad se los agradezco. Nintendo es una empresa que prefiere dar sus productos y servicios a su manera en lugar de competir a muerte por el dominio del mercado como las otras dos. Aunque personalmente puedo decir que la Gran N hace un trabajo excepcional, no están libres de pecados, algunos imperdonables, porque en la historia han cometido actos deplorables y que les han pasado factura de una forma terrible. En el pasado, había hecho un video manejando este mismo tema, pero enfocado a Sony PlayStation. Si gustan verlo, el enlace estará dentro de la descripción del video. Hoy veremos algunas de las peores acciones que ha hecho Nintendo a lo largo de su historia y cómo estas les ha perjudicado en distintos ámbitos. La Nintendo Switch es todo un éxito y ha salvado a la empresa de irse a la ruina, pero a pesar de su grandeza, le ha costado a Nintendo fuertes problemas debido al molesto defecto del drift presente en los Joy-Con. De acuerdo con los registros de demandas colectivas, Nintendo sabía perfectamente del problema del drifting, que hace que los controles registren movimiento aun cuando están totalmente quietos. Los abogados alegan que en vez de buscar una solución, idearon un plan para generar ventas a costa de la falla, obligando a los consumidores a comprar controles defectuosos cada cierto tiempo. La prueba de esto radica en que se han obtenido diferentes testimonios y pruebas en video de que los controles de Nintendo Switch se deterioran al cabo de un par de meses, todos ellos casualmente con el drifting, incluyendo a los controles Pro. De hecho, en Reino Unido, un usuario de Reddit llevó al servicio técnico sus Joy-Con en 2 ocasiones, esperó un mes entre cada envío para recibir sus controles y siempre acababa por aparecer el drifting. Esto lo hizo molestar tanto que procedió legalmente contra Nintendo y ganó dicho juicio. A partir de allí, Shuntaro Furukawa pidió disculpas por el error y la Gran N ha recibido diversas demandas por el drifting. Aunque propusieron reparar gratuitamente todos los controles afectados, esto les ha perjudicado enormemente y no parece que vaya a tener una solución. Hubo un tiempo en el que Nintendo ofertó versiones especiales de los Joy-Con que asemejaban los mandos del NES y que salieron para dar la sensación de nostalgia con su biblioteca virtual de la consola. Este producto se tenía que comprar a través de la tienda en línea de Nintendo, teniendo un costo de 60 euros. Las personas que lo reservaron empezaron a quejarse con el pasar del tiempo, pues sus controles nunca llegaban. El servicio de atención a cliente de la Gran N no daba respuesta y solo evadían culpando a terceros. En Nintendo Japón, este problema se solucionó y pidieron disculpa a los compradores por el retraso, pero en Nintendo Europa no dieron declaración alguna e hicieron como si esto nunca hubiera pasado. Hay personas que literalmente tuvieron que pedir atención en otros países porque en donde residían no les daban respuesta. Este problema continuó acumulando quejas hasta que Nintendo, solo en algunos casos, dio los reembolsos a las personas, mientras que los demás perdieron totalmente su dinero. Curiosamente, es difícil encontrar este tema porque parece que le dieron un shadow ban y los medios de prensa no mencionan para nada este hecho, así como los canales dedicados a Nintendo. Los dispositivos de realidad virtual actuales requieren de una computadora lo suficientemente potente para que puedan operar de manera correcta y no causar estragos. Con esto en mente, imaginen el grado de ingenuidad de Nintendo al creer que, con tecnología de la década de 1990, su Virtual Boy sería todo un éxito y que los colocaría como la primera compañía en ofrecer realidad virtual en los videojuegos.
Nintendo estaba tan confiado con el proyecto que nunca le prestaron atención al desarrollo, el cual fue precipitado y pésimamente administrado. Sumen a ello que la gran N cada vez se concentraba más en el próximo lanzamiento del Nintendo 64, así que las auditorías fueron prácticamente nulas. Aún así, Virtual Boy se presentó en el E3 de 1995. Cuando finalmente se lanzó al mercado, a Nintendo le dieron un brutal golpe de realidad, porque las críticas no tenían piedad. Una de las más importantes fue con respecto al diseño, pues muchas personas argumentaban que era imposible jugar sin sentir pesar a tan solo 10 minutos. Otras personas experimentaron mareos, náuseas y dolor de cabeza debido a la pantalla monocromática, que solo podía mostrar gráficos en rojo y negro. Hasta la prensa de videojuegos se quejaba del producto, ya que era muy complejo tomar capturas de los juegos por la forma y el tamaño del visor. Hablando en costos de producción, la consola era muy cara, y ya que solo vendió 770,000 unidades a nivel mundial, las pérdidas registradas fueron inauditas. Este desastre ocurrió en menos de un año, y para marzo de 1996, Nintendo decidió descontinuar el producto de una vez por todas, con lo que Virtual Boy pasó a la historia como el máximo fracaso de Nintendo. Solo como curiosidad, años más tarde, la historia se repetiría en cierto modo con Wii U, su segundo mayor fracaso y que casi les cuesta la vida. Bien dicen que el poder corrompe. Nintendo fue la mejor prueba de ello durante la generación del NES y el Super Nintendo, pues el éxito que consiguieron los cegó totalmente. Esto se refleja en la forma tan descarada y arrogante con la que trataban a los third parties. Censuras extremas, costos de licencia elevados y obligarlos a dar exclusividad de sus títulos en el NES por un tiempo prolongado era lo que te tocaba si eras third party de Nintendo, quien de paso tenía el monopolio de la construcción de cartuchos, los cuales eran muy caros y también obligaban a los estudios a producir un número limitado de juegos al año. Además de que despertaron el odio de los estudios hacia ellos por estas políticas, Nintendo fue investigado por prácticas de negocio ilícitas, de la cual se salvaron por poco. Para la generación del Super Nintendo fueron más condescendientes, pero el daño estaba hecho. Namco fue licenciatario pionero con Nintendo y gozaba de algunos privilegios por ello, pero cuando su contrato acabó, Hiroshi Yamauchi decidió darle a esta empresa el mismo trato que al resto, es decir, uno muy malo, provocando la ira del presidente de Namco, quien se rebeló en su contra y dio todo su apoyo a Sega, lo que serviría de inspiración para que los licenciatarios que aún quedaban en Nintendo se fueran al llegar la generación del Nintendo 64. Pero la cosa no acaba allí, porque años más tarde, los desarrolladores indie también sufrirían los maltratos por parte de Nintendo en las consolas Wii y Nintendo 10, pues no era nada conveniente publicar sus juegos allí, debido a la nula promoción de sus productos y que solo les darían ganancias al vender una cantidad específica de copias. Pese a que hoy día los desarrolladores indie encuentran un paraíso en Nintendo Switch para promocionarse, lo cierto es que a Nintendo le tomó décadas enteras recuperar la confianza de los estudios de terceros, tanto por su pésimo trato hacia ellos como por las limitaciones tecnológicas. Y hablando de eso, sabemos que a Nintendo le gusta innovar y no meterse tanto en las mejoras técnicas. Pero carajo, a veces hay que arriesgarse porque si no, vas a sufrir. En primera instancia, el paso generacional del Super Nintendo a Nintendo 64 fue horrible para la gran N, porque decidieron seguir usando cartuchos en vez de dar el salto a los CDs. Nintendo subestimó su capacidad y los creía tecnología de poca utilidad. Y por su osadía, el futuro les mostró el gran error que cometieron.
Otra causa por las que los third parties no querían apostar más a Nintendo era por la poca capacidad de almacenamiento de los dispositivos. En palabras del presidente de Square Enix, producir los juegos que querían solo era posible mediante los discos, y los cartuchos, además de obsoletos, estaban limitados sobremanera, y sería imposible trabajar con ellos por esta razón. La gran derrota de la Nintendo 64 frente a PlayStation fue precisamente por esto, y se dice que Yamauchi estaba tan enfurecido con la situación que no quería ver al Nintendo 64 ni en pintura. Otro terrible error sucedió con la generación del GameCube, cuando Nintendo decidió utilizar los discos miniatura, que, sobra decir, seguían siendo inferiores en capacidad a la competencia, pero esta vez se reflejó con la falta de un servicio de juego en línea. Para esta generación, la Gran N ya podía brindar el servicio y se rumoreaba que harían un MMO para el cubo, pero según estudios que ellos mismos realizaron, no estaban listos para hacerlo. Así que los raros juegos que tenían uso de servicio en línea eran hechos por los pocos estudios de tercero que aún los apoyaban, cosa que no ocurría con la competencia, quienes desde el lanzamiento ya tenían dicho servicio y le ganaron el dominio del mercado a Nintendo por bastante. El sistema de juego en línea llegó hasta la salida del Nintendo DS y desde entonces ha sido, ¿cómo decirlo?, ¿inestable? Esto lo digo porque lo usual es tener partidas con un lag intenso, caídas de las salas y en general hay que aceptarlo. Nintendo ofrece un servicio en línea patético y deplorable aún en la actualidad. Es imposible jugar a determinados juegos sin que alguno de los clásicos problemas de Nintendo salte a la vista. Solo vean el caso de Super Mario Maker 2, donde es rarísimo que encuentres una partida de 4 jugadores que sea estable. Ya ni hablemos de Splatoon 2, que es una oda de terror en cuanto al juego en línea. Lo peor de todo es que ya se les está pagando una membresía anual para hacer uso del online, y no hay cambio alguno. No se percibe una mejora en el desempeño desde que se paga el servicio, y dudamos mucho que algún día lo hagan. Es triste ver que Nintendo está obsoleto hablando en el uso de tecnología y sigue atorado en las mismas ideas y problemas de hace años. La metida de pata más controversial se dio cuando Nintendo y Sony se aliaron para lanzar un lector de discos en el Super Nintendo, pero el segundo fue traicionado humillantemente por el primero a tan solo unos días de haber mostrado el prototipo de Sony, a quienes calificaron de atrasados y preferían aliarse con Philips, el competidor más importante de Sony en esa fecha. Esta decisión la tomaron porque el contrato con Sony era muy truculento. En resumidas cuentas, Nintendo no recibiría beneficio alguno por los juegos de lector de CD, sino que sería Sony el beneficiado y otorgaría muchas libertades a los estudios de terceros, así como ser el único dador de licencias para el uso del aditamento. Como resultado, Sony continuó su proyecto utilizando tecnología propia para darle vida al PlayStation a raíz de todo lo que aprendieron con el Super Nintendo cuando trabajaban para adaptar el lector, pues tuvieron acceso a información muy delicada sobre su funcionamiento. En resumen, Nintendo dejó entrar a sus instalaciones a un espía, y este sacó provecho de todo lo que pudo para crear lo que en el futuro sería su competidor más peligroso. Pero bueno, agentes, eso ha sido todo por este video. ¿Ustedes qué opinan sobre estas acciones por parte de Nintendo? Compartan sus opiniones en la caja de comentarios, yo los leo a todos. Si te gustó el video, por favor apóyame con un like y compartiéndolo en redes sociales para que lleguemos a más personas. No olvides suscribirte y activar la campanita con todas las notificaciones para que veas más del contenido del canal como el que está apareciendo justo ahora. Nos vemos en otra ocasión, agentes. Stay fresh.